Le damos muchas gracias a Dios por estar aquí y vamos a continuar con nuestra serie Libres en Cristo. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Estamos ya en nuestra séptima enseñanza de este libro. Y le pido que abra su Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 15. ¿Listos? ¿Sí? Muy bien. Ponemos nuestros ojos ahí, vamos a leerlo juntos. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a orar, acompáñeme por favor. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, venimos esta mañana delante de ti porque tu palabra es santa, es perfecta, Señor, y ¿qué humano podría interpretarla correctamente? ¿Quién podría explicarla a la perfección? Por eso venimos esta mañana para pedir tu ayuda, que podamos ser instruidos bajo la dirección de tu Espíritu Santo, que podamos escuchar tu voz, que podamos aprender, que podamos ser alumbrados en ese ser interior que todavía batalla, que todavía lucha, que necesita de tu voz, de tu palabra, de tu dirección, de tu claridad. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana nos disponemos delante de ti. Aquí está nuestro corazón. Lo abrimos delante de ti y te pedimos que ministres en él. Que la buena semilla caiga en él y haga el efecto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que haya dormido bien. Y si no, pues que se haya tomado un cafecito. Porque
Ya les había yo dicho la semana pasada, capítulo 3, capítulo 4 son porciones densas en cuanto a teología. Y esto tiene una cuestión ahí espiritual que en 5 minutos empiezo a ver ya bajas. Aquí así ya. Entonces, estaban avisados. Espero que pueda mantenerse conectado, atento. Es 1 hora, no es mucho, así que vamos a esforzarnos, ¿ok? Esta enseñanza le puse por título Promesa versus Ley. Promesa contra la ley. Así como en la lucha libre, que pelearán a 2 de 3 caídas, y así. Por un lado, por el bando de los técnicos, la promesa, y por otro lado, los rudos, la ley, ¿no? Están en contienda. Y entonces se llama promesa versus ley. Hemos pasado ya finalmente la mitad del contenido total de la epístola a los Gálatas. Y dentro de este capítulo 3, si tú no pudiste acompañarnos la semana pasada, Pablo ya dio inicio a su apología sobre la salvación que es por gracia y cómo ha explicado que no hay cabida para las obras de un ser humano. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Inició esgrimiendo el argumento de que la experiencia de cada uno de los galeses era suficiente. ¿Sí lo recuerda o no? ¿Sí? Fue el primer argumento que él usó. Y ya lo dije la semana pasada, lo voy a volver a decir, y es adrede, tiene el propósito de estarlo machacando. Pablo les dice, a ver, yo estuve con ustedes, yo vi lo que ocurrió, ustedes escucharon, tuvieron fe, creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados por el Espíritu Santo, y Dios obró en Galacia, hizo grandes milagros, grandes prodigios, hizo maravillas. Y ese es el primer argumento. ¿Y cómo es que lo olvidaron? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué si empezaron bien? ¿Qué los persuadió? ¿Qué los engañó? ¿Qué los adormeció? O sea, me estoy fascinado, estoy anonadado con esto, dice Pablo. Y ese fue su primer argumento. Después da paso a un argumento un poco más objetivo, porque vimos que la experiencia personal puede ser subjetiva, ¿verdad? Usted tiene su experiencia con Dios y es maravillosa, y usted quiere transmitírselo a alguien más, a su esposo, a sus hermanos, a su padre, y ellos dicen, te lavaron el cerebro, porque es muy subjetivo, es muy personal. Y entonces ahora usa un segundo argumento, Pablo, mucho más objetivo, para ya no dar espacio a estos cuestionamientos, y es un argumento bíblico. Ese es su segundo argumento. Va a Pablo y toma de la vitrina de los héroes de la fe, toma a Abraham. Dicen, miren, este es un hombre que escuchó, y por haber escuchado fue justificado. ¿Se acuerdan la semana pasada? Abonado en su cuenta. Ya no me puedo regresar. Pero ese fue el segundo argumento. Además, les explica Pablo, a través de Abraham, Dios ya tenía prevista la salvación para toda la humanidad. Y Abraham sería el medio para que todas las naciones conocieran y tuvieran esa salvación de parte de Dios. Pero Pablo sabía que los judíos que estaba enfrentando eran filosos, y que después de estos dos argumentos ellos lanzarían un cuestionamiento, y es, a ver Pablo, si nos estás diciendo que la salvación no tiene nada que ver con la ley, entonces, ¿para qué nos fue dada la ley? Y Pablo se está preparando con antelación. Yo digo lleno del Espíritu Santo, pero lo ve venir. Dice, entonces explícanos. Si la ley no sirve, es lo que nos estás diciendo, entonces tus mismos argumentos son inválidos, Pablo. Fíjense qué complejo, ¿eh? Y aquí es en este punto en donde Pablo, lleno del Espíritu Santo, va a presentar un tercer argumento. Un argumento lógico. Diga lógico. Porque sabe algo, nuestra fe puede ser defendida con argumentos racionales. ¿Sí sabía o no? Poderosos. Mire, me queda muy claro que dentro de la fe existen muchos misterios que no van a poder ser explicados a plenitud.
O sea, quien explique algunas cosas es como, te las estás inventando, porque no podremos conocer a plenitud todos los misterios de la fe. Pero sí que lo más básico tiene que ser explicado con argumentos lógicos. Y existen razones para que cualquier persona sincera pueda entender la fe. ¿Me siguió? ¿Que cualquier persona qué? Sincera. Esto es bien importante, hermanos, porque existen algunos contenciosos que no son sinceros. Y esto es bien importante. En la semana estaba platicando con una persona y me dice, es que mi hija me reclama que yo no les he instruido con la Biblia. Pero a la vez ella le da un texto bíblico y le dice, mamá, tú no sabes nada. ¿Es sincero esto? No. Se ocupa de personas sinceras que quieran escuchar y entonces tú puedes presentar argumentos y la sinceridad le hace humilde a la persona y estás abierto a escuchar. Y dices, cierto, mira, este primer argumento es muy subjetivo, fue tu experiencia. Pero el cristiano en amor va al siguiente, te presenta algo mucho más objetivo, te dice, mira la Biblia, y si tú eres sincero y eres un poquito humilde, entonces ya tú dices, oye, pues sí tienes razón. Y presenta un tercer argumento, un argumento lógico, pero entonces hablamos de personas sinceras, humildes, que verdaderamente tienen una duda, que verdaderamente quieren más de Dios y entonces están abiertos a escuchar. Entonces imagínese Pablo, piénselo por un momento, fue instruido para ser rabino, a los pies del mejor maestro, si no el mejor de los mejores maestros de su época. Entonces, lo que les quiero decir es un hombre que está bien preparado. ¿Sí? ¿Está conmigo? Para presentar una defensa. Y el día de hoy voy a tratar de explicar esa relación que existe entre la promesa y la ley. ¿Está listo? ¿Iniciamos? Bueno, hoy no hay bajas todavía y ya terminé la introducción. Gracias, Padre, porque escuchas mi oración. Versículo 15, capítulo 3 de Gálatas. Hermanos, hablo en términos humanos. 2 puntos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes, como si le hablase a muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, igual que Pablo, voy a dirigirme a ustedes en términos humanos. ¿Sí se dio cuenta cómo inició? Hermanos, hablo en términos humanos. La traducción al lenguaje actual dice, les voy a dar un ejemplo cualquiera para entender. Son versículos bastante complejos, pero voy a tratar de iniciar muy coloquial como Pablo, en términos humanos. Quiero que piense por un momento en un trato. ¿Ha hecho usted tratos? Vamos a llamarlo correctamente. Pactos. Pactos. Ahora ya la palabra ya no vale tanto como hace unos miles de años. Cuando alguien daba su palabra era suficiente. Hoy ya no. Hoy ya uno dice, no, ¿sí llegas? Sí llego. ¿Me das tu palabra? Te doy mi palabra. Y la persona no llega a la cita. Y no pasa nada. Ya se ha perdido ese valor de la palabra. Pero quiero que piense por un momento en un trato, en un pacto que hacemos usted y yo. Y entonces lo sellamos, trayéndolo a nuestro tiempo, pues lo firmamos, ¿no? Vamos a hacer un pacto. Pues, ¿estás de acuerdo? Sí. Firma usted, firmo yo.
y ya está. Queda cerrado. Y de pronto aparece un tercero. Y dicen, oiga, vengo a modificar el pacto que ellos dos hicieron. ¿Cómo reaccionaría usted? Obviamente depende del tipo de trato que sea. Si hablamos de comprar una casa y usted y yo pactamos $1,000,000 y esta persona llega y dice, no, vengo a arreglarlo, va a ser 1,500,000 y le conviene, a lo mejor usted no diga nada. Pues si dice, no, ya no uno, sino 500,000, entonces diga, oye, ¿tú quién eres? ¿No? El punto importante aquí a entender es que hay un pacto entre dos partes. Y si aparece un tercero, no viene al caso. ¿No cree? Esto es lo mismo que sucedió. Les está diciendo Pablo, hermanos míos, les voy a hablar en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está cerrado. Así comenzó este versículo 15. Y el pacto original es entre Dios y Abraham. ¿Sí está conmigo? Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a subraye simiente, por favor. Si trae su teléfono, ahí márquela, ponga esa nota ahí. Y a su simiente. Y lo aclara. No dice y a las simientes, como si le hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Me parece muy claro, Reina Valera, pero como al final tiene así unas palabras un poco complejas, quiero compartírselos en la traducción al lenguaje actual. Dice, ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Entonces está mucho más claro, ¿no cree? ¿Dónde inicia? Acompáñeme a Génesis, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Está conmigo? Es muy rápido, es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, verso 5. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y entre tú qué? Ahí está, la que subrayó en Gálatas. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí aparece por primera vez en toda la escritura esta palabra simiente. Y ya Pablo además nos revela en lo que estamos estudiando que se refiere a esa simiente de Eva iba a ser Cristo Jesús. Este concepto de simiente es muy importante porque Dios nos declara que desde el principio estaba este conflicto entre estas dos simientes. Va a ser un conflicto que va a estar permanente hasta el día de hoy. Entre la simiente de Satanás, que son los hijos de este siglo, y la simiente de aquella mujer, que son los hijos de Dios y en última instancia Jesucristo. ¿Me estás siguiendo? Y si tú tienes duda, échale un vistazo. Vamos a verlo rápidamente. Desde el origen tenemos a Caín y Abel. Ahí está el conflicto de las dos simientes. Más adelante tú ves todo el Antiguo Testamento y te encuentras a Israel contra una nación, contra otra nación, contra otra nación, contra otra nación. Ahí está otra vez. En el Nuevo Testamento ya está Juan el Bautista, está Jesús contra los fariseos. Y al día de hoy está ese conflicto entre un verdadero creyente y un falso creyente. Pero gracias a Dios que tenemos el final ya decretado de parte de Dios. ¿Cuántos le dan gracias? El Hijo de Dios le herirá en la cabeza. Es un golpe definitivo, un golpe final.
Entonces, en conclusión, Dios hizo el pacto de la promesa con Abraham por medio de Cristo. Así que las únicas dos personas que pudieran hacer un cambio son Dios el Padre o el Hijo. Ni siquiera Abraham, hermanos, porque Abraham no le promete nada a Dios. Es una promesa de Dios a Abraham, pero Abraham no hizo nada, solo escuchó, tuvo fe, le fue contado por justicia y obedeció, pero ni siquiera Abraham podría haber modificado el pacto. Lo que quiere decirnos Pablo es: Moisés no pudo alterar este pacto con la ley. Es decir, no lo puede añadir, no le puede añadir nada, ni le puede quitar nada. Y esto era precisamente lo que los judaizantes estaban tratando de hacer. A la salvación por gracia, añadirle. Hermanos, además como si la gracia de Dios se le pudiera añadir algo. Y con eso anularíamos sus promesas. Pero no tiene ningún derecho un tercero para modificar este pacto. ¿Por qué, hermano? Simplemente porque no fueron las personas originales que estuvieron dentro de este pacto. Y eso ya los deja fuera. ¿Está bien claro el primer punto? Listo. Verso 17, Gálatas 3, por favor. Esta lluviecita no me ayuda. Gálatas 3:17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿está conmigo? El pacto previamente ratificado para con Dios, por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la ley, ¿no? Mediante la promesa. Entonces, mire, esto de los 430 años ha sido un misterio difícil de explicar. Por más que estuve tratando de ver, hay muchísimas opiniones, diferentes comentaristas difieren de específicamente a qué se refiere. Y no quiero perder mucho tiempo aquí. Pero lo que se cree es que Pablo está tomando desde que Jacob entra a Egipto y ahí se reafirma el pacto de Abraham. Ustedes lo pueden leer en casa, solo toma notas. Génesis 46, capítulo 46 del verso 1 al verso 4. Desde esa entrada de Jacob hasta que le es dada la ley a Moisés en el monte Sinaí, ese es el periodo de tiempo que se cree que fueron 430 años después. Pero independientemente al dato del tiempo, el punto es muy claro. Sígame. La ley dada siglos después, la ley que le fue dado al pueblo siglos después del pacto hecho por otras personas, no puede alterar la promesa. No sé si me entendió, pero Pablo concluye su punto con esto. O sea, primero fue dada la promesa a Abraham y 430 años después llega la ley. Y él da por concluido este punto. Pero fíjese lo que va a hacer Pablo. Hace una especie de concesión, me parece que se llama en derecho, como conceder el punto, para después cerrar la puerta de manera definitiva. O sea, como si Pablo dijera, vamos a suponer que la revelación posterior, o sea, la ley de Moisés, no la ponga por favor porque nos va a distraer. Hace una concesión Pablo como diciéndole a los gálatas y a los judaizantes, vale, vamos a suponer que sí, que sea así, que la revelación posterior, o sea, la ley de Moisés, fuera más importante y más gloriosa que la anterior, o sea, que la promesa.
¿Qué entonces? Dice Pablo. Y esto es lo que va a hacer ahorita en su siguiente punto. Verso 19. 3:19. Entonces, pregunta Pablo, ¿para qué sirve la ley? Respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En síntesis, lo que está diciéndoles Pablo es, la ley no es más importante que la promesa. Y lo voy a explicar. Quiero que piense por un momento cómo fue entregada la ley a Moisés. Verdaderamente fue algo impresionante. Yo no sé si lo ha pensado, pero hubo truenos, hubo relámpagos, e incluso la Escritura nos narra la experiencia personal de Moisés y fue impresionante. Él temblaba de temor. Lo que quiero decirles es que en comparación a cómo Dios le entrega este pacto a Abraham, pues no fue tan dramático, fue algo completamente diferente. Pero esto les impresionaba mucho a los judaizantes. Les encantaba todo esto de la ley, de cómo fue entregada, lo impresionante que fue, y movía sus emociones. Yo te quiero preguntar, ¿cómo mueven algunos mensajes tus emociones? Porque muchas veces esto es algo muy delicado y nos volvemos seres emocionales. Ay, no, estuvo precioso, no sabes. Emociones. Y esto les fascinaba a ellos. Pero Pablo está siendo muy claro y les dice, la ley es inferior al pacto de la promesa. Y no basta con que uno a veces diga las cosas. El argumento de Pablo tiene dos aspectos bien importantes. Y no sé si los pudiste ver, pero les dice, el primer aspecto por lo que la ley no es tan importante como la promesa es porque la ley es temporal. Checa el verso 19. Dice, fue añadida. Y después adelante dice, hasta que viniese la simiente, tenía un tiempo de vida la ley. Ahora, el pacto de Dios con Abraham, ¿qué le exigió a Abraham? ¿Qué le exigió a Abraham? Nada. El pacto de Dios con Abraham no le exige nada. En cambio, la ley depende de la obediencia. Para poder recibir la bendición de la ley, tú tienes que estar obediente a la ley. El pacto no, la gracia no te pide nada. Además, como estamos viendo, la ley tuvo un límite de tiempo. Tenía un principio, tenía un propósito y tenía un fin. Y ya con la muerte de Jesucristo y su resurrección, la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Sí me siguieron? Quien no me siguió, vamos a Romanos 8:1, por favor. Dice, pero yo sí lo seguí, hermano. Pues vamos también, Romanos 8:1. Y ahí ponga una marquita porque vamos a usar Romanos. ¿Listo? Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Se acuerda que estudiamos carne? ¿Sí se acuerda o ya lo olvidó? La Biblia utiliza dos aspectos, la carne. Uno es para el cuerpo con el que vivimos en este tiempo, pero el otro el aspecto natural rebelde del hombre. Aquel ser interior que vive enemistado con Dios y dice, no me importa Dios, Dios no existe, no me interesan sus reglas, ese aspecto es carne. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es ese segundo aspecto, sino conforme al Espíritu, con mayúscula Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo ya nos aclaró, o nos está aclarando, que la ley es inferior a la promesa. ¿Por qué? Por dos aspectos. Ya vimos el primero, porque la ley es temporal, fue temporal. Pero además, el otro aspecto es porque la ley exige de un mediador. Versículo 19, les voy a leer la última parte del versículo 19 y el versículo 20 en la traducción Palabra de Dios para Todos. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Ahí está. Sin embargo, la obra de Moisés como mediador no resultó en una sola familia, aunque Dios es uno solo. Entonces, fíjate el otro aspecto que hace inferior a la ley, y es la necesidad de ese mediador. La primera es que es temporal y la segunda es que necesita de un mediador. Hechos también nos lo dice en su capítulo 7, verso 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, la ley fue entregada por un mediador, es decir, recibieron la ley por manos de un tercero. Y esto es importante. ¿Por qué, hermano? Porque no fue algo directamente de Dios. En el caso del pacto fue Dios, ¿con quién? Con Abraham. Aquí ya no. Además de la temporalidad, ya hay un intermediario que fue en este caso Moisés, y dice la Escritura también, y los ángeles. Ahora, ¿qué es un mediador? Es el que interviene entre dos personas para ponerse de acuerdo. Como cuando hay un conflicto entre vecinos y va pasando el otro vecino y tú le dices, vecino, venga, usted que no sabe nada de lo que está pasando, y tú dices, no, a mí no me pongas de mediador, ¿no? O aquí a veces han habido conflictos entre algunos hermanos, ¿y quién creen que es el mediador? No, el Señor. Ah, sí, a veces tenemos que lidiar con esas situaciones en donde, a ver, específicamente en matrimonios, por ejemplo, pastor, necesitamos algún tipo de consejería, pero llega la esposa sola. No, es que usted no sabe, no. Necesita estar la otra parte. O el marido, ¿no? No, déjeme le digo, no. Vénganse los dos y platicamos, porque de esa manera es como se puede hacer correctamente. Pero eso es un mediador. Ahora, el pacto de la promesa fue permanente, hermanos, y no necesitó de un mediador. Eso hace, en conclusión, que el pacto sea mayor a la ley. ¿Estamos entendiendo algo? Gracias, me da ánimo a seguir adelante. Versículo 21 de Gálatas 3, por favor. Vamos a continuar. Hace una pregunta Pablo, de estas de alto calibre que lanza. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Qué bárbaro es Pablo, cómo es contundente, ¿no? Porque si la ley, lo va a explicar, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, fíjese otra vez la temporalidad, no, téngalo en cuenta. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Temporalidad de la ley. Verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahorita voy a explicar esto bien. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Está explicando ahora Pablo que la ley no es contraria a la promesa. Mire, ya lo comenté, pero lo voy a volver a decir. La ley fue entregada, en este caso a Moisés, en el monte Sinaí, después de haberle sido dada esa promesa a Abraham. Y el propósito de Dios fue hacer una medida temporal entre esta promesa y la llegada de Jesucristo. Había una medida temporal para la nación de Israel y fue darles la ley. ¿Sí está conmigo? De manera dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y después dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pablo quiere enseñarnos que la ley tiene un rol tanto positivo como negativo sobre la nación de Israel. Y voy a explicar esta palabra, ayo. Ayo significa persona acomodada en una casa que se encargaba del cuidado y de la educación de los niños. ¿Sí me siguió? Las personas que tenían una buena posición financiera tenían la capacidad, le voy a decir un sinónimo de ayo, pedagogo, gobernanta o institutriz. Entonces las personas que tenían la capacidad financiera contrataban a una persona bien preparada para llevarla a su casa y que cuidaran a sus hijos, pero que también los educaran, les instruyeran en las matemáticas, en las ciencias, y estaba ahí con ellos. Ahora sí, institutriz o maestra que rodeó a la nación de Israel de manera temporal. No perdamos esto de vista. Pero este rol tuvo sobre la nación de Israel específicamente la ley, el ayo, la maestra, la gobernanta, la institutriz, tuvo una parte positiva y una parte negativa sobre la nación de Israel. ¿Cuál es la parte negativa? Es que a través de la ley, la nación pudo ver su incapacidad para poder cumplirla. Fue como una especie de lupa que le mostró el corazón a la nación de Israel de todos los pecados que había dentro del pueblo y la incapacidad que ellos tenían para poder cambiar. No podían hacerlo. La ley fue dada para revelar el pecado. ¿Está conmigo? Regrese conmigo a Romanos, por favor. 3:20. Libro a los Romanos, capítulo 3, verso 20. ¿Listo? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, esta era una de las funciones de esta institutriz llamada ley. Decirle a la nación, tengo que mostrarte algo, tu condición, tu pecado. Pero ¿cuál fue el lado positivo de esta maestra, de esta gobernanta, de esta institutriz de la ley sobre la nación? El lado positivo de la ley es que actuó como un profesor estricto. Y gracias a esta dureza, a esta firmeza de la ley, logró mantener a Israel alineado. ¿Hasta cuándo? Hasta la llegada del Mesías. ¿Sí? Esa es la parte positiva de la ley en aquel tiempo. Pero una vez que llega Jesucristo y cumple la ley,
ver, hermano, pero explícame eso, porque eso no me queda muy claro. Sí, claro, en Cristo Jesús se cumple, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Se cumple en Él. Toma la maldición del pecado de la nación de Israel en sí, ya lo estudiamos la semana pasada, de todas las personas sobre la tierra, y Él paga en la cruz. Y en ese momento se cumple la ley en Cristo Jesús. Entonces, antes de continuar, solo quiero tomar una aplicación para nosotros, y es el concepto que tenemos de las leyes, las reglas, las normas. Porque si bien es cierto que son un ataque directo contra nuestra carne, tú vas en tu coche nuevo y ves un letrero que dice máxima 80, ¿y qué es lo primero que brinca en ti? Volteas a ver tu y dice 220. Y vemos las leyes, las normas como una limitante, cuando en realidad son protección para nosotros. Y si no lo entendemos de la manera correcta, por eso es que les transmitimos a nuestros hijos como, pues esta es la regla, y yo las reglas las pongo. A ver, no, chiquitín. Las reglas tienen un propósito: protegerte. Diga protección. Pero muchos de nosotros a nuestros 40 y tantos no lo hemos entendido. Como, no, pero pues eso dice la Biblia, pero, a ver, no, es por tu bien. No adulterarás, pues si eso es el Antiguo Testamento. No, mi hijo, destruyes tu familia. No exasperéis a vuestros, no, pero eso era de allá. No, chiquitín, tiene un propósito: protegerte, proteger a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, que son incómodos a la carne, desde luego. A nadie nos gustan de pronto las normas, pero es importante entenderlo. Y es muy claro entonces Pablo aquí cuando nos aclara que la ley no provee vida. ¿Sí? Hace una pregunta y dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero la ley no te da vida espiritual. Y como no te puede dar vida espiritual, por eso precisamente tuvo que venir Jesucristo. Si no, no habría sido necesario que viniera el Señor. Te dirían, mira, pues sigue la ley y en algún punto Dios te va a tocar, viene la vida y listo. Y entonces toda la gente estaríamos persiguiendo la ley. Pero no es así. La ley no te puede dar vida. Y el error precisamente consiste en eso, en que la nación judía adoró la ley. Fue una adoración tal hacia la ley que llevó a Israel a una religión de obras y de autojustificación. ¿Sí me escuchó? Porque sería un buen momento de detenernos y evaluar nuestra fe. Porque tal vez algunos de nosotros estamos viviendo una religión cristiana, en donde procuro, lucho y busco cada día hacer buenas obras. Donde en el nombre de Jesús estoy buscando autojustificarme, como les ocurrió a la nación de Israel, que adoró la ley y perdieron la proporción y se confundieron y cayeron en esta religión. Y vamos al último punto, por favor, acompáñenme a Gálatas 3:27. Ya ahorita sí ya tenemos algunas bajas, pero los bendecimos. Los esperamos el próximo domingo un poco más alertas. Estamos sobre el último punto, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Último punto que está tratando Pablo es: la ley no puede hacer lo que la promesa puede hacer. Con la llegada de Cristo Jesús, la nación de Israel
sale de esa etapa de la niñez para entrar a la edad adulta. Ese largo periodo de haber estado bajo el ayo, bajo la institutriz llamada ley, había llegado a su fin. Ya por fin terminaría con la llegada de Jesús. Y aunque se podría dar algo de gloria a la ley, de alguna manera, por la función que tuvo durante todo ese tiempo, porque mostró el pecado, porque mantuvo alineada a la nación de Israel en el proceso, es mayor la gloria de la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo? Porque como vimos, la ley tuvo sus funciones, mostrar el pecado, controlar la conducta, pero no pudo arrancar del corazón de las personas el pecado. Solamente Cristo pudo hacerlo por ti, por mí, puede hacerlo el día de hoy. Él es el único que puede perdonar pecados. Además, fíjese algo, la ley no pudo unir al hombre con Dios. ¿Y por qué lo dices, hermano? Piénsalo, había alrededor del tabernáculo había una cerca y había también un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, no podemos hablar de comunión. La ley no pudo traer esa comunión, pero sí el bautismo del Espíritu Santo. Y ya tú y yo lo recibimos y está ese acceso libre, esa comunión perfecta con el Padre. Porque todos los que habéis sido bautizados, dice esta porción que estamos estudiando, que en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Entonces hace referencia esta porción a la llegada del Espíritu Santo, que es la que identifica ya al creyente con Dios, con Cristo, pero además te hace parte de su cuerpo. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo? ¿Sí? Amén. Aunque cabecees, hermano, eres parte del cuerpo. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios 12:12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. ¿Están conmigo? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Pongan mucha atención, versículo 13. Porque por un solo espíritu, está con mayúscula, fuimos todos bautizados. ¿Cuántos cuerpos? En un cuerpo. Y mire lo que dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Tremendo. Regrese conmigo a Gálatas 3:27, por favor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Y ya no hay, y repite lo mismo, judío ni griego, esclavo ni libre, y lo lleva todavía más allá y dice, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, esta palabra de Cristo estáis revestidos se refiere, hermanos, al cambio de ropa sucia que simboliza el pecado. Esta ropa que todos usábamos, como las groserías, las malas palabras, los insultos, este pecado como era andar involucrados en chismes, malos deseos, constantemente, eso era ropa sucia, ira, y nos llenábamos de resentimientos, de malos sentimientos, y ahí está la ropa sucia. Y por fe, dice, recibes una ropa limpia. Es la justicia de Cristo, y entonces tú te despojas de
de esa prenda sucia de pecado y te pones esa ropa blanca, justicia de Cristo. Colosenses 3:8, por favor. ¿Está conmigo? Colosenses 3:8. Esto nos va a aclarar mucho más. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido, ahí está, del nuevo, el cual conforme a la imagen de él creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay, fíjese usted otra vez, judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad. O sea, note esta ropa blanca en qué consiste. Y entonces a veces tú te vas a encontrar que estás viviendo todavía con esos ropajes y tienes que hacer ese cambio, decir, no, ¿de qué me revisto entonces? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, que es lo que estaba hablando yo al principio, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Cuando te veas en medio de una situación de impaciencia, ve tu ropa y revístete. Paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué? Otra vez, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, para los Gálatas, esto tenía un significado todavía mucho más especial, porque un niño romano, cuando era niño, vestía de cierta manera, pero una vez que había llegado a la edad adulta, a él le quitaban esa ropa infantil y entonces le daban una toga que lo hacía adulto. Entonces para ellos todavía tenía un significado mucho más especial. Ahora, un cristiano no solo es hijo de Dios por haber nacido en la familia de Dios, o sea, sí, pero además porque ha sido reconocido como un hijo adulto. ¿Me siguió? Mire este versículo, el verso 26 de Gálatas 3. Y ahora sí terminamos. 3:26. Pues todos sois, ¿qué dice? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esta palabra hijos debe ser traducida como hijos adultos. Wow, hijos adultos. Entonces, parafraseándolo un poco, podríamos decir, pues todos son hijos adultos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si el creyente, usted y yo, estamos en esa posición delante de Dios como hijos adultos, ¿como por qué, hermanos? ¿Como por qué regresar a esa etapa de la niñez, de la ley? ¿Sí se entendió? ¿Le parece lógico? ¿Ha sido suficiente el argumento lógico de parte de Pablo? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie para agradecer a Dios.